Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, tú eres mi todo, lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió este corazón. Estás aquí. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, eres mi todo, lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a ese amor que me encendió el corazón. Oh, estás aquí. Es para ti, Rey. Gracias, Espíritu Santo. Recibe toda la gloria, toda la alabanza, Señor, y toda la honra en tu pueblo, Padre. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a este amor que me encendió este corazón.
apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a este amor que me encendió este corazón. Oh, estás aquí. Gracias, Señor, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, amén. Gloria a Dios. Que tú nunca te detengas en hablar con el Señor, diciéndole todas esas cosas, bueno, que uno puede hablar con un Dios que todo lo hizo, que logró todo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Hizo todo por el género humano, lo volvió a un mejor estado que el original, porque el estado original del hombre hubo una caída, ¿cierto? Hubo algo que opacó esa poderosa creación, esa alma viviente, como dice el apóstol Pablo por allá por 1 de Corintios capítulo 5, pero dice que él hizo un segundo Adán, ese es Cristo, espíritu vivificante, y al ser alma viviente es una parte espiritual que no puede ser impartida, no tiene esa propiedad, ¿cierto? El alma viviente, pero sí el espíritu vivificante de Cristo tiene varias aristas muy diferentes. Una que es espíritu vivificante, ¿cierto? Y eso se puede impartir, eso se puede verdaderamente siempre con la orden del Espíritu Santo se puede dar, ¿cierto? Tiene la propiedad que no tiene caída. Ese espíritu, ese alma, ese espíritu vivificante no tiene posibilidad de caída, porque está sentado en la justicia divina de Cristo en la cruz del Calvario, que ahí ocurrió ese misterio de remisión, de remitir, ¿cierto? Donde Él remitió nuestro pecado hacia Él, ¿cierto? Y Él remitió su justicia hacia nosotros. Entonces hoy somos justos. Él nos sacó del estado de pecado en el que estábamos y nos puso en el estado de justicia divina. Del reino de las tinieblas nos fuimos trasladados al reino de la luz. Eso es algo en el Espíritu. Por eso Él nos dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es un suceso que ocurrió en el Espíritu. Ahora estamos en un proceso de santificación en nuestra alma, y depende de nuestra fidelidad, ¿cierto? Es una propiedad del Espíritu esa fidelidad, ¿cierto? Para un caminar con Dios conforme a sus pensamientos, conforme a su voluntad, no a una obra que yo quiero hacer para Él, ¿ok? No tiene nada que ver esa esfera en la cual yo quiero hacer una obra o hacer una buena obra para Dios, sino hacer la voluntad de Dios, estar en la esfera de la voluntad de Dios. Entonces uno escoge, o estoy en la obra de Dios que yo quiero hacer, que yo decidí hacer, o estar en la voluntad de Dios, que Él ahí es donde Él actúa, ¿cierto? Y es una carga ligera, es una carga que no es difícil de llevar, ¿cierto? Entonces es muy provechoso poder entender estas cosas. Gracias, Señor. Vamos a bajar un poquito este volumen porque
Gracias, Señor, una vez más aquí en Eternidad del Corazón. Conectamos con esto que verdaderamente es algo que nosotros necesitamos verdaderamente adorarle al Señor, decirle su belleza, ¿no? Él, sin nuestra adoración, sigue siendo Dios, pero nosotros Él puso esa necesidad de adorar. Por allá por Isaías 43, verso 7, tengo entendido que dice que Él nos formó para gloria y para alabanza de Él, ¿cierto? Entonces es necesario en este tiempo poder entender su voluntad y su presencia. Y hay palabras hermosas para con Él, porque Él tiene cosas hermosas para con nosotros, ¿cierto? Oro en el nombre de Jesús para todos aquellos que, están escuchando. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus personas, que el Espíritu Santo produzca este avance en ustedes, ¿cierto? Que le dé esa paz que excede todo conocimiento, que puedan buscar ese oro para que ustedes encuentren ese equilibrio en Cristo, y para eso necesitamos imperiosamente estudiar su palabra, no tan solamente leerla, ¿cierto? Como hacer magia y todo, ¿no? Sino verdaderamente meternos en el espíritu de la letra, meternos verdaderamente en la vivencia de esa letra en la cual fuimos constituidos para vivir de esa forma, ¿cierto? Y no es que uno lo haya logrado o lo haya alcanzado, ¿cierto? Sino que uno verdaderamente sigue disponiendo su corazón, ¿cierto? Para poder avanzar en el Señor y poder llevar esas buenas nuevas con fidelidad, verdaderamente con integridad, ¿cierto? Y no decir cosas que Dios nunca dijo, ¿cierto? No escuchar cosas que Dios nunca habló, sino que sea verdaderamente el pensamiento de Dios, ¿cierto? Mostrándonos su voluntad, ¿cierto? Vamos a leer un cachito este Romano. Dios seguramente va a estar mostrando su gloria en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu habitación, en tu matrimonio, en tus hijos. Oro en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús. Oh Santo Dios mío, yo soy el primer necesitado de Él. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra adoración. Viste que hay muchos que dicen por ahí que el cuerpo se lo come los gusanos, se lo va a comer los gusanos. Y hay una verdad en eso, ¿cierto? Es un cuerpo, ¿cierto? El cuerpo nuestro es algo temporal, lo que tenemos, esta vestimenta es algo temporal, ¿cierto? Pero dice que Él nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, ¿cierto? Un cuerpo verdaderamente idéntico al que tiene el Señor Jesucristo. Pero mientras tanto también es bueno cuidar nuestros cuerpos, amados, es bueno cuidar nuestra integridad física en todo sentido. Verdaderamente es necesario en este tiempo que entendamos que Dios está verdaderamente enfocado e está interesado en tu cuerpo, ¿sí? Porque dice que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Es un templo, amado, es un templo con todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Es una morada del Espíritu, es morada del Espíritu. El Espíritu que creó los cielos y la tierra, el Espíritu que creó los mares, las estrellas.
el espíritu que creó todos los seres vivientes, todo lo que vos ves y lo que no ves, ese habita tu vida. Entonces vos cuando entendés esa verdad, verdaderamente es algo glorioso, ¿cierto? Entonces vos decís, no necesito más nada, no necesito más nada para vivir. Tengo al que hizo los mundos habitando en mi vida, no necesito más nada, solamente tengo que confiar en Él y ser fiel, aprender ese camino de fidelidad. Dice, si en lo poco me sos fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cierto? Entonces, nuestra religión no es ni católica, ni protestante, ni musulmán, ni adventista, ¿cierto? No tengo nada en contra, son gente muy respetable y gente en la cual yo también aprendo. Pero Dios no tiene religión, amado. Él no tiene un título, no tiene un cartel, ¿cierto? Él es vuestro culto racional. Él es el que gobierna nuestra vida en el momento que Él quiere y cuando Él quiere. Cuando Él verdaderamente así lo dispone, ¿cierto? No es un Dios que controla, sino que Él nos dispone, ¿cierto? Nuestro espíritu para que nosotros nos acerquemos a Él. Él es el que genera, el que inicia toda obra bajo su voluntad. Él lo puede hacer y nosotros lo podemos hacer en Él, ¿cierto? El hombre no se podía acercar a Dios en tiempos antiguos. Hoy nosotros tenemos acceso. Tenemos que conocer ese acceso, tenemos que conocer ese armarnos de ese pensamiento, ¿cierto? Entonces dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tu cuerpo, hermano, tu cuerpo, el Señor se está enfocando en este tiempo, en tu cuerpo. No os conforméis a este siglo, no entremos en el pensamiento filosófico en el cual el cuerpo dice que era una parte separada, en la cual no tenía verdaderamente, no estaba unido a esa alma y a ese espíritu. Es un pensamiento platónico, filosófico, que se infiltró dentro de las religiones, dentro de las creencias, dentro de las doctrinas, ¿cierto? Diciendo que este era un cuerpo verdaderamente feo, horrible, de pecado, todo, ¿no? Dios nos creó a nosotros, nos hizo perfecto en todas todas sus disposiciones, ¿cierto? Y el poder entender esto, verdaderamente vamos a entrar en una conducta verdaderamente totalmente renovada, ¿cierto? En el cual verdaderamente vamos a tener ese encratein, que quiere decir encratein, dominio propio. Que Dios nos ayude y nos siga ayudando en este sentido, de poder tener ese dominio propio. Dice, no os conforméis a este siglo, a este sistema, ¿cierto? En el cual el cuerpo está siendo ultrajado en muchos sentidos, una civilización alejada, muy cerca de las cosas de Dios, pero alejada de la voluntad de Dios, en el entendimiento de Dios, en el conocimiento, en el razonamiento del Señor, en la meditación, en el escudriñar, en observar el espíritu de la letra, lo que está a escarbar, lo que estará ahí. Y eso es una tarea personal de cada uno. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es
verdaderamente posible, ¿cierto?, saber y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amado. Eso es algo que nosotros lo tenemos que entender. Y para eso hay que hacer algunos arreglos y permitirle al Espíritu que nos ministre de una forma muy personal. En la intimidad, necesitamos mucha intimidad. Salirnos de las cosas de Dios y meternos en la voluntad de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ok? Ese es el pensamiento de Dios. Que no tengamos más, ¿cierto?, enaltecimiento, ni tampoco, ¿cierto?, tampoco degradarnos, sino conocer verdaderamente el conocimiento del Señor, qué tenemos, qué podemos y qué somos en Cristo, ¿cierto? Necesitamos esa sabiduría para poder afirmarnos en esa fe que muchos te dicen, sí, tenés que tener fe, como cuando llegamos a Cristo uno tiene esa fe, ¿cierto? Pero necesitamos el conocimiento de Dios verdaderamente para a esa fe agregarle virtud, a esa fe agregarle conocimiento. Eso está en 1 de Pedro capítulo 1, cuando habla de una naturaleza divina. Partícipes de una naturaleza divina, se titula en la Reina Valera. O sea que no es tan solamente la fe como cuando vinimos, sino que a la fe hay que agregarle conocimiento de Dios. Y para eso tenemos que escarbar las letras de tu Biblia. Mi espíritu, dice la palabra, son vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. No tenga más alto concepto de sí, para no tener un concepto más allá, porque muchas veces tenemos un concepto de nosotros o que algo vamos a alcanzar. ¿Viste cuando te dicen, sí, vos sos la persona ideal para esto, sos el hombre, sos la mujer? ¿Viste cuando te inflan? Entonces uno el concepto, entra en un concepto, ¿cierto?, de éxito. Entonces uno trabaja para eso y no importa lo que hay al lado, lo corro, entro en una competencia con el que está al lado mío y que yo tengo eso y que yo quiero eso y que yo, ¿me entendés? No me interesa, lo compro, hago algo para llegar a eso que Dios me dijo, ¿cierto? Lo más lindo que fue el hombre que te dijo en un momento, bueno, que necesitó darte una palabra de aliento. Pero muchas veces esas palabras son erráticas, no tienen un fundamento. Entonces comenzamos a trabajar y a estresarnos y a inquietarnos porque el otro creció más que yo, porque el otro prosperó según la prosperidad que hoy en día dice que es prosperidad, que no tiene nada que ver con lo que está en las Escrituras. No, que aquel prosperó más que yo, que... Entonces entra en un preconcepto de uno, y eso se hace un prejuicio después. Y eso es terrible el daño que causan esas cosas. Por eso necesitamos conocer las Escrituras y descansar en este espíritu que está en las Escrituras. Eso se llama transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sí? Que no tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Sí, Señor. Amén. Dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Ok? Hoy en día,
Mira, hermano, yo conozco algunas cositas. Hoy en día hay lugares, todos estudian, por ejemplo, para ser apóstoles, ¿cierto? Todos estudian para ser profeta, todo esto. Pero verdaderamente Dios te llamó para ser un apóstol, para ser un profeta, para ser un pastor, para ser un maestro. ¿Verdaderamente tenés esa asignación de parte de Dios? ¿O fue algo que en su momento, no, porque lo heredé de alguien, porque alguien me... ¿Cierto? Que está bien, Dios usa los dones, ¿cierto? Usa los ministerios, ¿cierto? Para edificación, siempre, ¿cierto? Pero si estamos entrando en esto verdaderamente en esto que verdaderamente uno está en una eterna competencia y querer ser alguien más allá de lo que Dios dispuso a través de la fe en Jesucristo, por ahí estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Acá yo no conozco un maestro, por ejemplo, en la palabra. Conozco. ¿Sí? Conozco los otros ministerios, hay por todos lados. Pululan, ¿cierto? Pero no hay nadie que enseñe la verdad, que verdaderamente se meta, ¿cierto? Que Dios nos dé esto de poder escarbar las escrituras. Y disculpe esta palabra, ¿no? Escarbar las escrituras, escudriñar las escrituras, para poder encontrar la buena voluntad agradable y perfecta. Nada más ni nada menos. Para eso. Y no seguir haciendo la obra de Dios. Yo hago la obra de Dios. No todo tiene la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. ¿Ok? Todos tenemos esa afinidad dentro de un cuerpo, somos parte de ese cuerpo, más allá que uno sea católico, que uno sea, protestante, pentecostal, bautista, esto, lo otro, aquello, somos todos uno. Cristo nos ve como un solo cuerpo. Cristo no tiene carteles, Cristo no tiene ningún nombre de religión. Olvídate. Aún la palabra dice en Hechos 17:22 que Él no habita en templos hechos de manos, ni necesita mano de hombre para que le sirvan como si Él necesitara algo. ¿Sí? Cuando Él habla de congregar, vos te podés congregar en una plaza, en una casa, en un lugar, no hay límites. No hay límites, no hay ningún poder que a vos te pueda decir que en este lugar, ni en este lugar, no, en cualquier lugar te podés congregar, en cualquier lugar te podés, en una plaza, en un estadio de fútbol, sí, en un estadio de fútbol, en una iglesia, en un templo, en el lugar que sea, ¿no? En los lugares más insospechados, ahí vas a estar congregado y el Señor va a estar en medio de ese lugar. Sean 2 o 3, o 3.000 o 4.000, ponele el nombre. Tenemos que sacarnos ese pensamiento religioso. Hechos 17:22, acordate, ahí léelo. Así siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Qué quiere decir conforme? No teniendo ese orgullo de ser alguien. Por eso dice ahí en el versículo anterior que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que los otros, sino que se usa la medida de fe. ¿Ok? Es Cristo el que se glorifica, no como muchos profetas de los que hay hoy en día. O si de servicio, en servir. Ese es el mejor. O el que enseña en la enseñanza. Y ahí va tocando
algunos ministerios. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? En todo hay una manifestación, alegría, solicitud. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Cierto? ¿Eso qué lo hace? Es una persona que va conociendo la voluntad. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En eso estamos cortos, amados, en eso estamos cortos, esto del amor. Lo hemos hablado, yo lo he escuchado, mira, pero verdaderamente estamos en los atrios, no estamos todavía en el lugar santo ni en el lugar santísimo en cuanto al amor, estamos en los atrios, ahí estamos, viste, como esos, ahí, todavía no podemos ingresar a ese lugar santo, pero confiamos en este tiempo que tenemos que entrar en ese lugar santo y en ese lugar santísimo en cuanto al amor, en cuanto al conocimiento del amor de los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor, con lo que tenés, amado, con lo que tenés, servirle al Señor. No tendrás una plataforma, no tendrás... Vos servile con tu alabanza, con tu adoración, con tu profecía, con tu exposición de la palabra, con tu oración, con tu intercesión, que tanta falta hace verdaderamente interceder bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad, la intercesión. Maravilloso, Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso es poder de Dios. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para la necesidad de los santos. ¿Sí? Eso es algo que tiene que ser lo más común. Y eso va para todos los que hemos alcanzado ese conocimiento de su voluntad. Y no es que vos estás haciendo algo para que Dios te tenga que premiar. Ojo con eso. Ojo con eso. O algo en el que el Señor te tenga que retribuir. Dios ya te retribuyó. Dios no te debe nada a vos, ni me debe nada a mí. ¿Sí? Yo no hago eso para que Dios me bendiga. Dios ya me bendijo a mí. ¿Okay? O sea, no tengo que estar psicopateando al Señor o sobornando al Señor compartiendo algo. Señor, yo hago esto para que vos hagas lo otro. Olvídate de eso. Eso es trabajar en la obra, el famoso trabajar en la obra, no. Tiene que hacer la voluntad del Señor nada más. Agradable y perfecta. Ya Él te bendijo. Él te bendijo. Él no te debe absolutamente nada. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cierto? Esto no tiene mucha explicación, esta palabra. Hay que bendecir a nuestros enemigos. Por esa causa el Señor, por amor a sus enemigos, yo estoy aquí hoy en día. Yo era un enemigo de Dios, sin conocimiento de Él. Gracias, Padre. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cierto? Qué buena que es. Esta palabra verdaderamente es algo que uno cuando está en la voluntad del Señor, ¿cierto? Esto verdaderamente es un conocimiento muy alto, no es un acto así nomás para que otros vean, sino esto es algo de muchísima intimidad y que lo que nosotros somos vamos a hacer, lo que más vamos a recibir en el momento que nosotros apoyamos y nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. ¿Sí? Gracias, Señor, por compartir esta obra con nosotros. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sí? En vuestra propia opinión.
Acá estamos hablando de la obra. Voy a hacer la obra de Dios. Yo voy a hacer. No, la voluntad de Dios. El rey David le quiso construir casa al Señor. ¿Era bueno construirle casa al Señor? Quería hacer un templo el rey David. ¿Era bueno o no era bueno? Sí, era bueno, pero no era la voluntad de Dios. Dios le dijo, no, vos no me vas a hacer casa a mí. Tus manos derramaron mucha sangre. Tu hijo va a ser el que me va a hacer una casa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, te doy ese ejemplo, porque hay muchos ejemplos en la Biblia de lo que es hacer la obra de Dios. El rey David quería hacer la obra de Dios, pero no era la voluntad de Dios esa obra, que era buena, pero no era la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué querés vos? ¿Hacerlo bueno o querés hacerlo agradable y perfecto? Gracias, Señor. Dice Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cierto? Esto es lo mejor para poder vivir una vida social, como quien dice, ¿no? No paguemos mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, con todo, que podamos tener paz en este tiempo, amado, que tengamos paz en este tiempo. ¿Ok? Nosotros que no hemos desasido de la vieja forma de vivir, una forma de despojarnos. Ahí es donde viene eso de que nos despojamos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. En cuanto dependa, estad en paz con todos los hombres. Es un ruego, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y cuál va a ser el pago? Entonces, bueno, Dios lo va. ¿Cuál va a ser el pago? No. El pago sabe cuál va a ser tus oraciones y mis oraciones a favor de ese enemigo. Entonces, por causa de esas oraciones y de ese clamor, Dios va a bendecir a ese enemigo, porque la ira ya lo soltó toda sobre su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que ir en busca de esos enemigos, ¿cierto? ¿Cómo? En oración y sabiendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Como que va a quedar ahí tocado, ¿no? Va a decir, va a quedar sorprendido. Y el Espíritu Santo va a ser el resto de todas las cosas, ¿no? Y vos vas a seguir orando por ese enemigo que más de una vez te causa algunos dolores de cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿cierto? Wow. Y hasta ahí, Señor, hasta ahí, qué tremendo, ¿no? Esta enseñanza que nos da el Señor, un poquito de conocimiento de lo que es estar en su voluntad, amado. Que Dios te bendiga verdaderamente, verdaderamente poder disfrutar en este tiempo de su gloria, de su voluntad, y verdaderamente es muy agradable poder estar otra vez con ustedes. Que Dios bendiga. Quería terminar verdaderamente esta noche con una pequeña adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor, que tú estés obrando en nuestras vidas, Padre. Queremos conocer tu voluntad agradable y perfecta, Dios.
Gracias, Jesús. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime y poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Tú eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena esta tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Señor, te doy gracias en esta noche por esta oportunidad que tú me das, Padre, de poder estar comunicando algunas verdades, Señor, que están en tu palabra. Señor, este privilegio que tú nos das, Padre Celestial, y esta libertad que tú nos das de poder comunicar, Padre. Te pido por todas aquellas personas, Padre, sus amigos, hermanos, Señor, que en este tiempo tú los fortalezcas, Padre, que en este tiempo tú le des gozo, que en este tiempo tú le des esa gracia, Señor, que ellos necesitan, Padre, y esa para poder adorarte, para poder bendecir tu nombre, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, yo los declaro bendito en tu nombre. Señor, gracias por la familia, por los jóvenes, por los matrimonios, Señor. Gracias, Señor, por Coronel Vidal. Señor, bendice esta localidad, Padre, bendice, Señor, a sus gobernantes, Señor, bendice, Señor, a los que están en eminencia, Señor, a los que tienen una responsabilidad en todas las áreas, Padre, en el nombre de Jesucristo, puedan cumplir sus funciones, Señor, decorosamente, Padre, bajo esa gracia, Señor, y ese corazón generoso, solidario, Señor, de esta localidad, así como Viboratá, Señor, bendigo esa localidad, ese lugar, Padre, bendigo a cada familia, a cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también por Santa Clara, Señor, bendice esta costa bendita que tenemos, Señor, ahí La Caleta, Señor, Santa Elena, Señor. Oh, Padre, el barrio Parque Lago, Señor, bendice ese lugar, Señor, Padre, Mar Chiquita, Señor, Mar de Cobo, Señor, ahí Cobo, Padre, General Pirán, Padre, bendice, Señor, que llegue tu poder, que levante, Señor, estas vidas, Señor, que levante al enfermo, al caído, Señor, que está pasando momentos difíciles, Señor, que tú consueles esos corazones, que tú les fortalezcas, Señor, que tú, Padre, en este día, Señor, con tu palabra estás mostrando una salida poderosa, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas, Señor. Coronado con poder y de tu gloria llena la tierra hoy está. Gracias, Padre. Amigos, que tengan buen descanso, ¿eh? Dios les bendiga.